Hay un momento casi siempre silencioso en el que uno se da cuenta de que está cansado, no cansado del cuerpo, sino del alma. Un cansancio que no se cura durmiendo, ni cambiando de escenario, ni prometiéndose que la próxima vez será diferente. Es un cansancio más profundo, nacido de haber buscado demasiado tiempo algo que parecía siempre un poco más adelante. No sucede de golpe. Al principio, buscar parece natural. Nos dijeron que así funciona la vida: persigue tus sueños, lucha por lo que quieres, no te rindas, y uno obedece. Corre, insiste, se esfuerza, porque cree que, si se detiene, algo se perderá para siempre. Así pasan los años, cambian los objetivos, pero no el movimiento interior. Siempre hay algo que falta, siempre hay algo que alcanzar. Y sin embargo, llega un día en que el corazón ya no responde igual. El entusiasmo se vuelve tensión. La motivación se convierte en presión. Lo que antes parecía esperanza, ahora pesa. No porque hayas fallado, sino porque has corrido demasiado tiempo en la misma dirección. Las enseñanzas budistas observan este momento con una serenidad particular. No lo juzgan. No dicen que hiciste mal. Simplemente señalan algo que suele pasar desapercibido. Gran parte del sufrimiento humano no nace de lo que deseamos, sino de cómo nos relacionamos con ese deseo. No es el anhelo en sí lo que cansa, sino la persecución constante, la sensación de que la vida empieza solo cuando algo más llegue. Buda hablaba del apego y del deseo como raíces del sufrimiento. No se refería únicamente a lo material. Hablaba del impulso mental de creer que la paz está en otro lugar, en otra persona, en otro momento, en otra versión de ti. Cuando vives así, el presente nunca es suficiente. Siempre es un puente hacia algo mejor, nunca un lugar donde descansar. Tal vez por eso muchos, aun logrando lo que buscaban, no sienten alivio. Alcanzan una meta y, casi sin notarlo, ya están mirando la siguiente. El vacío no se llena, solo cambia de forma, y el cansancio sigue ahí, esperando ser reconocido. Las enseñanzas budistas no dicen «no hagas nada». Dicen algo más sutil: observa desde dónde haces lo que haces, porque hay una diferencia profunda entre actuar desde la plenitud y actuar desde la carencia. Cuando persigues algo porque sientes que sin eso no estás completo, cada paso se vuelve pesado, cada demora se vive como una amenaza, cada obstáculo como una injusticia. En cambio, cuando la acción nace de la calma, no hay prisa interior, haces lo que corresponde, pero no te pierdes en la ansiedad del resultado. El movimiento sigue existiendo, pero ya no es una huida. La vida, dicen los textos antiguos, fluye mejor cuando dejamos de forzarla. No porque mágicamente todo se resuelva, sino porque al dejar de tensar la mente, comenzamos a percibir lo que antes no veíamos. Muchas veces no era la vida la que estaba bloqueada, sino nuestra forma de relacionarnos con ella. Piensa en un río. No corre desesperado hacia el mar. No se compara con otros ríos. No duda de su destino, simplemente fluye. Encuentra piedras, curvas, desniveles. A veces se calma, a veces se acelera, pero no se pregunta si llegará. En su fluir, el mar ya está implícito. El ser humano, en cambio, suele vivir como si tuviera que empujar el río, como si la vida necesitara ser convencida, apurada, controlada. Y en ese esfuerzo constante se pierde algo esencial: la capacidad de estar aquí sin exigirle al momento presente que sea distinto. Dejar de perseguir no significa renunciar a tus sueños. Significa soltar la idea de que solo vales cuando los alcanzas. Significa reconocer que la vida no empieza después, sino ahora. Y que este ahora, aun con sus incomodidades, ya está vivo, ya está completo en sí mismo. Muchos descubren esto después de una pérdida, una ruptura, una decepción profunda, cuando lo que perseguían desaparece o no resulta como esperaban, y no queda más opción que detenerse. Al principio duele, pero luego, si se mira con honestidad, aparece algo inesperado: un espacio, un silencio, una pausa que no estaba antes. Ese espacio no es vacío, es descanso. Es el primer respiro después de años de tensión. En ese silencio, la mente comienza a aflojar su necesidad de correr, y poco a poco, surge una comprensión sencilla pero transformadora: nada verdaderamente esencial necesita ser perseguido. No porque todo llegue solo, sino porque lo que es para ti se encuentra cuando estás disponible.
no cuando estás exhausto. Cuando tu interior deja de gritar me falta algo, comienzas a escuchar lo que la vida ya te está ofreciendo. Las enseñanzas budistas no prometen una vida sin esfuerzo, prometen algo más honesto, una vida sin sufrimiento innecesario. Gran parte de ese sufrimiento nace de luchar contra el ritmo natural de las cosas, de querer resultados sin proceso, de exigir claridad antes de estar en silencio. Cuando te permites no perseguir por un momento, no para siempre, solo ahora, algo se relaja, el pecho se afloja, la respiración se hace más profunda, no porque todo esté resuelto, sino porque ya no estás empujando la realidad. Este no es un mensaje de resignación, es una invitación suave a mirar tu experiencia con otros ojos, a preguntarte, sin dureza, ¿desde dónde estoy viviendo? ¿Desde el miedo a perder? ¿O desde la confianza de estar vivo? Tal vez no necesitas correr más rápido. Tal vez lo que buscas no está adelante, sino debajo de todo ese esfuerzo, esperando a que te detengas lo suficiente para reconocerlo. No hay prisa aquí, no hay exigencia, solo la posibilidad de descansar un instante en esta idea. La vida no se te escapa. Nunca lo hizo. Quizás solo estabas demasiado ocupado persiguiéndola para notarlo. Hay cansancios que no se notan desde fuera, personas que funcionan, que cumplen, que siguen adelante, pero por dentro sienten una presión constante, como si siempre estuvieran llegando tarde a su propia vida. No es que algo esté mal de forma evidente, es más bien una sensación persistente de incompletud, como si, haga lo que haga, nunca fuera suficiente. El budismo observa este estado con mucha precisión. No lo interpreta como un fallo personal, sino como una consecuencia natural de una mente que ha aprendido a vivir en la carencia. Cuando la mente se acostumbra a pensar en términos de todavía no, todo el presente se vuelve un medio, nunca un fin, y eso tiene un precio. Ese precio suele pagarse en forma de ansiedad, una ansiedad silenciosa, a veces bien disimulada, pero constante. La mente se adelanta, imagina escenarios, anticipa pérdidas, se protege. Incluso cuando las cosas van bien, hay una inquietud de fondo, como si algo pudiera romperse en cualquier momento, como si la felicidad fuera frágil y hubiera que vigilarla. Las enseñanzas budistas llaman a este movimiento interno tanja, el anhelo que nace de la sensación de falta. No es solo querer algo, es creer que sin eso no estás completo. Y cuando esa creencia se instala, la mente nunca descansa, siempre busca, compara, mide, calcula. El presente deja de ser un hogar y se convierte en una sala de espera. Con el tiempo, esta forma de vivir va vaciando algo por dentro, no de manera dramática, sino lenta. Se pierde la capacidad de disfrutar sin pensar en lo que sigue, de amar sin miedo a perder, de estar sin la necesidad de justificar el momento. La vida se vuelve funcional, pero no íntima. Muchas personas llegan a este punto después de años de esfuerzo. Han hecho lo que se suponía que debían hacer. Han perseguido objetivos, relaciones, estabilidad, reconocimiento, y aún así sienten que algo no encaja. No porque hayan fracasado, sino porque el modelo mismo de persecución tiene un límite. El budismo no dice que desear sea malo. Dice que cuando el deseo se convierte en identidad, aparece el sufrimiento. Cuando te confundes con lo que buscas, cada obstáculo se vive como una amenaza a tu valor. Cada demora como una injusticia personal, cada pérdida como un colapso. Así, la vida se vuelve una sucesión de tensiones. Incluso el descanso se siente culpable, incluso la quietud parece peligrosa. La mente se ha acostumbrado tanto a correr que interpreta la calma como vacío. Pero hay algo más profundo aún. Vivir persiguiendo genera una desconexión sutil con la realidad, porque la realidad siempre está ocurriendo ahora. Y la mente que persigue rara vez está aquí. Está proyectada hacia adelante o atrapada en lo que ya pasó. Y cuando no estás aquí, no puedes sentir plenamente. Por eso, muchas veces, el sufrimiento no viene de lo que ocurre, sino de no estar presentes cuando ocurre. El cuerpo está, pero la mente no. El momento pasa, pero no se integra. Y luego queda una sensación extraña a algo me falta, aunque no sepas exactamente qué. El Buda enseñó que esta forma de vivir mantiene a la mente girando en el samsara, el ciclo de búsqueda y frustración, no como castigo, sino como mecánica. Mientras la mente crea que la plenitud está en otra parte, seguirá moviéndose sin descanso.
y cuanto más se mueve, más lejos se siente de lo que busca. Aquí no hay culpa, solo comprensión. Todos hemos aprendido, de una forma u otra, que hay que ganarse la paz, que hay que demostrar algo, que no basta con ser. Pero esta idea, aunque común, es profundamente agotadora. Cuando empiezas a ver este patrón con claridad, no para corregirlo, sino para entenderlo, algo se afloja, no de inmediato, no de forma espectacular, pero aparece una pregunta nueva, más honesta. ¿Y si no necesito correr tanto? ¿Y si el cansancio no es una señal de debilidad, sino de lucidez? El budismo invita a observar sin juzgar, a mirar cómo la persecución constante va creando una sensación artificial de escasez. Porque cuanto más crees que falta algo, más grande se vuelve ese vacío. No porque sea real, sino porque la mente lo alimenta. En cambio, cuando dejas de empujar por un momento, cuando te permites estar sin intentar mejorar el instante, ocurre algo simple pero profundo. El presente deja de ser enemigo. No se convierte mágicamente en perfecto, pero deja de ser insuficiente. Esto no significa que desaparezcan los problemas. Significa que ya no luchas contra ellos desde el miedo. Los ves como parte del movimiento natural de la vida, no como pruebas de que algo anda mal contigo. Hay una diferencia sutil entre vivir con intención y vivir con ansiedad. La intención es clara y tranquila. La ansiedad es urgente y tensa. La intención actúa y suelta. La ansiedad actúa y se aferra. El cuerpo siente esa diferencia. El alma también. Cuando comienzas a reconocer el costo invisible de vivir corriendo, no necesitas hacer grandes cambios de inmediato. Basta con darte cuenta, con permitirte detenerte un poco más, con escuchar ese cansancio sin querer eliminarlo rápido. Porque a veces, el cansancio no es el problema, es el mensaje. Te está diciendo que ya no quieres vivir huyendo hacia adelante, que algo en ti anhela otra forma de estar en el mundo, más lenta, más presente, más verdadera. Y esa comprensión, aunque silenciosa, marca el inicio de algo distinto. No un nuevo objetivo, no una nueva meta, sino una relación diferente con la vida, menos basada en la carencia, más abierta a la confianza. Hay una idea que, cuando se escucha por primera vez, puede parecer extraña, incluso incómoda, no porque sea compleja, sino porque va en dirección opuesta a todo lo que aprendimos. Dice así: aquello que realmente es para ti no necesita ser perseguido. No huye, no se esconde, no exige que te desgastes para alcanzarlo. El budismo no presenta esta idea como una promesa mágica, sino como una observación profunda de la naturaleza de la vida. Cuando algo te pertenece en el sentido más esencial, una experiencia, una comprensión, una relación, un aprendizaje llega cuando estás preparado para recibirlo. No antes, no después. En el momento exacto en que tu interior puede sostenerlo sin miedo. Perseguir, en cambio, suele nacer de una prisa interior, de la sensación de que si no llegas ahora, lo perderás para siempre. Esa prisa no viene del amor, sino del temor. Temor a quedarte atrás, a no ser suficiente, a que la vida te olvide. Y desde ese temor, incluso lo que llega se vive con tensión. Cuando persigues algo, lo haces porque sientes que te falta. Y cuanto más te mueves desde esa creencia, más la refuerzas. Es un movimiento circular. Persigues porque sientes carencia. Y al perseguir, la carencia se hace más fuerte. No porque el objeto del deseo sea malo, sino porque la energía con la que te acercas lo contamina. Buda habló de esto con claridad. Dijo que el deseo desmedido mantiene a la mente atrapada en el samsara. No porque desear sea un error, sino porque el deseo que nace del miedo nunca se sacia. Siempre quiere más, siempre se adelanta, siempre desconfía del presente, la vida. Sin embargo, no responde bien a la presión, no se abre cuando la empujas. Funciona más como una flor que como una puerta. Una flor no se abre porque la estires, se abre cuando las condiciones están dadas. Luz, agua, tiempo, todo en su equilibrio justo. Los textos budistas insisten en esta idea: los procesos naturales no pueden ser forzados sin dañarlos. Cuando intentas acelerar lo que aún no ha madurado, interfieres con el flujo del Dharma, el orden profundo de la existencia, no como castigo, sino como consecuencia. Piensa en el río otra vez. El río no persigue el mar,
No corre desesperado hacia él, simplemente fluye, rodea obstáculos, atraviesa paisajes, cambia de velocidad, y en su fluir constante, el mar llega, no como una meta ansiada, sino como una consecuencia natural del movimiento. El ser humano, en cambio, suele nadar contra la corriente, quiere llegar rápido, quiere resultados, quiere garantías, y en ese esfuerzo se agota, no porque el camino sea demasiado largo, sino porque está luchando contra él. Cuando empiezas a comprender que lo que es verdaderamente tuyo no se pierde, algo se relaja por dentro. No se trata de creer ciegamente que todo saldrá bien. Se trata de reconocer que la vida no te quita lo esencial. Lo esencial se transforma, cambia de forma, pero no desaparece. Muchas veces, lo que interpretamos como una pérdida es solo una preparación. Algo se va porque ya no puede acompañarte a donde estás yendo. Algo no llega todavía porque aún no sabrías qué hacer con ello. Esta comprensión no elimina el dolor, pero le da sentido, y el dolor con sentido pesa menos. Dejar de perseguir no significa quedarse quieto. Significa moverse desde otro lugar, desde la confianza, no desde la urgencia, desde la presencia, no desde la ansiedad. Hacer lo que corresponde, pero sin exigirle al resultado que te defina. Hay una diferencia profunda entre actuar con intención y actuar con ansiedad. El que actúa con intención se compromete con el proceso y luego suelta. El que actúa con ansiedad se aferra al resultado y se pierde el camino. Uno camina con dignidad, el otro corre con miedo. Cuando sueltas la persecución, no te vuelves pasivo, te vuelves disponible. Disponible para escuchar, para ver, para responder en lugar de reaccionar. Y desde esa disponibilidad, la vida empieza a mostrarse de otra manera. Las oportunidades que antes parecían esquivas comienzan a aparecer sin esfuerzo excesivo. No porque el universo te premie, sino porque ya no estás interfiriendo con tu propia prisa. Ya no empujas, ya no fuerzas, acompañas. Hay una frase atribuida a un maestro zen que resume bien esta comprensión cuando corres detrás de algo. Dejas atrás el ahora, y es en el ahora donde la vida florece. Cada vez que te adelantas mentalmente, pierdes contacto con lo único real. Nada perseguido se disfruta plenamente, porque mientras lo alcanzas, ya estás pensando en lo siguiente. En cambio, lo que llega sin persecución se recibe con gratitud, se vive con presencia, se integra. Esto se ve claramente en el amor. Cuanto más desesperadamente se busca, más se aleja, porque el amor no responde a la carencia, sino a la plenitud compartida. Cuando alguien se ama, se acepta, se habita, el amor aparece como consecuencia, no como premio. El budismo no dice no persigas. Dice algo más profundo: conviértete. Conviértete en el espacio donde aquello que anhelas pueda llegar. Conviértete en calma si deseas paz, en honestidad si deseas verdad, en presencia si deseas sentido. Cuando vives así, cada paso deja de ser una carrera y se convierte en una expresión de serenidad. Ya no caminas para llegar, caminas porque estás vivo. Y en ese caminar consciente, la vida se ordena sola. Tal vez hoy no necesitas hacer más. Tal vez necesitas interferir menos. Confiar un poco más en que el río sabe hacia dónde va. Que tu tarea no es empujarlo, sino aprender a fluir con él. Cuando comprendes esto, la persecución pierde sentido. No porque todo esté resuelto, sino porque ya no estás en guerra con el tiempo. Y esa paz, aunque silenciosa, cambia todo. Hay personas que no persiguen abiertamente, no corren detrás de metas de manera evidente. Sin embargo, viven tensas, vigilantes, siempre anticipando, siempre calculando, aparentemente tranquilas, pero por dentro agotadas. No persiguen, controlan. El budismo observa el control como una extensión del mismo impulso que lleva a perseguir. Ambos nacen del miedo. Miedo a que las cosas no salgan como esperamos. Miedo a perder. Miedo a no saber. Controlar es el intento de la mente de protegerse de la incertidumbre. Es decirle a la vida: si puedo preverlo todo, no me dolerá. Pero la vida no responde bien al control, no porque sea hostil, sino porque es más amplia que nuestra visión. El deseo de control parte de una suposición silenciosa que sabemos qué es lo mejor, cuándo debe ocurrir y cómo, y esa suposición, aunque comprensible, suele ser la raíz de una profunda frustración.
Buda enseñó que el sufrimiento surge cuando la mente se aferra a una imagen de cómo las cosas deberían ser, en lugar de aceptar cómo son. En ese espacio entre la expectativa y la realidad se abre una grieta, y en esa grieta la paz se pierde. El control es una forma de resistencia. No siempre se nota como rigidez externa. A veces se manifiesta como preocupación constante, como necesidad de tener respuestas, como incapacidad de descansar sin sentir culpa, como dificultad para confiar en que algo puede resolverse sin nuestra intervención constante. Cuando controlas, no estás presente, estás proyectado hacia el futuro, intentando evitar un dolor que aún no existe. Y en ese intento, pierdes contacto con lo único real este momento. El cuerpo puede estar aquí, pero la mente está adelantada, ensayando escenarios, preparando defensas. El budismo no condena esta tendencia, la comprende. Sabe que nace del instinto de supervivencia, pero también señala su límite cuanto más intentas controlar, más te alejas de la serenidad. No porque falles en controlar, sino porque controlar nunca fue el camino hacia la paz. Imagina intentar retener agua entre las manos. Cuanto más fuerza aplicas, más rápido se escapa. Así funciona el control. Cuanto más rígida se vuelve la mente, más tensa se vuelve la vida. Y esa tensión se acumula en el cuerpo, en las relaciones, en la forma de mirar el mundo. Muchos descubren esto después de que la vida desbarata cuidadosamente todos sus planes, no de manera cruel, sino precisa. Un proyecto que no resulta, una relación que se rompe, un cambio inesperado. Al principio aparece la frustración. Luego, si se observa con honestidad, aparece una comprensión más profunda. No todo estaba bajo nuestro dominio, y nunca lo estuvo. El control da una ilusión de seguridad, pero no una seguridad real, porque incluso cuando las cosas salen como esperabas, la mente no descansa. Ya está pensando en cómo mantenerlo, en cómo evitar que cambie. Así, incluso la estabilidad se vuelve frágil. Los maestros budistas hablan de aceptar la impermanencia, no como una idea filosófica, sino como una experiencia directa. Todo cambia: el cuerpo, las emociones, las circunstancias. Resistirse a eso es como intentar detener el viento. No lo lograrás, y te agotarás en el intento. Aceptar no es resignarse, es ver con claridad. Es decir, esto es lo que hay ahora. No necesito que sea diferente para estar en paz. Desde esa aceptación surge una fuerza distinta, no la fuerza del control, sino la de la presencia. La mente que controla es rígida, la mente que confía es flexible. Y la flexibilidad, en el budismo, no es debilidad, es inteligencia espiritual, como el bambú que se inclina con el viento sin romperse. Quien confía puede atravesar las tormentas sin perder sus centros. El control suele estar acompañado de una narrativa interna exigente. Debería haberlo previsto. No puedo permitir que esto salga mal. Tengo que asegurarme. Estas frases, repetidas en silencio, crean una carga constante. El corazón se tensa, la respiración se acorta, la vida se vuelve una tarea. Cuando empiezas a soltar el control, no todo se calma de inmediato. Al principio aparece el miedo. El ego teme desaparecer, teme perder relevancia. Pero si permaneces con ese miedo sin huir, descubres algo sorprendente detrás de él. Hay alivio. Ya no necesitas dirigir el universo. No necesitas tener todas las respuestas antes de dar un paso. Puedes moverte con atención y permitir que la vida haga su parte. Esta rendición consciente no te debilita, te alinea. El budismo no enseña a abandonar la responsabilidad. Enseña a cumplirla sin obsesión, a hacer lo que corresponde y soltar lo que no depende de ti. Esta distinción libera una enorme cantidad de energía que antes estaba atrapada en la preocupación. Cuando dejas de controlar, la vida no se desordena. Al contrario, muchas veces se ordena sola. Las personas adecuadas llegan, las soluciones aparecen, no porque hiciste más, sino porque dejaste de interferir. Controlar es querer reemplazar la inteligencia del universo con la visión limitada del ego. Confiar es reconocer que hay un orden más amplio actuando, incluso cuando no lo entiendes. Y esa confianza, poco a poco, disuelve el miedo. Tal vez hoy no necesitas soltar todo. Basta con soltar un poco, un pensamiento, una expectativa, una necesidad de garantía, y observar qué ocurre cuando no te adelantas. En ese pequeño gesto comienza una forma distinta de vivir.
menos tensa, más real, más en paz. Llega un momento, tarde o temprano, en el que la vida deja de seguir el guión que habíamos escrito. A veces lo hace de forma suave, casi imperceptible. Otras veces, con una ruptura clara, un cambio brusco, una pérdida que no estaba en los cálculos. Y entonces aparece una pregunta silenciosa. ¿Qué hice mal? El budismo no responde esa pregunta señalando errores, sino invitando a mirar más hondo. Tal vez no hiciste nada mal. Tal vez simplemente estabas intentando que la vida obedeciera a una imagen que ya no correspondía con lo que necesitabas aprender. Desde pequeños aprendemos a planificar, a proyectar, a anticipar. Y no hay nada incorrecto en ello. El problema aparece cuando confundimos el plan con la realidad. Cuando creemos que si algo no ocurre como lo imaginamos, entonces ha ocurrido un fallo. Esa interpretación es la que genera sufrimiento. Buda observó que gran parte del dolor humano nace de la resistencia, no del hecho en sí, sino de la negativa a aceptar que las cosas cambian, que se desvían, que toman caminos inesperados. Cuando la mente se aferra a un resultado y la vida ofrece otro, surge el conflicto interior. Muchos de los momentos que más nos transforman no estaban en nuestros planes. Un encuentro que no esperábamos, una pérdida que nos obligó a detenernos, una crisis que desarmó nuestras certezas. En su momento dolieron, pero vistos con distancia, revelaron algo esencial, nos sacaron de una dirección que ya no era verdadera. Aceptar que la vida no obedece nuestros planes no significa rendirse a la pasividad. Significa reconocer que hay una inteligencia más amplia operando, una inteligencia que no siempre coincide con nuestros deseos inmediatos, pero que tiende al equilibrio. En el budismo, esta comprensión se relaciona con la idea de impermanencia. Todo cambia, incluso aquello que parecía seguro. Resistirse a esa verdad crea sufrimiento innecesario. Aceptarla no elimina el dolor, pero lo vuelve habitable. Cuando algo no sale como esperabas, la mente suele reaccionar con dureza, se culpa, se juzga, busca responsables. Pero esa reacción solo añade una capa más de tensión. En cambio, cuando observas la situación con apertura, aparece una posibilidad distinta a aprender. No todo lo que se rompe es un error. A veces es una corrección. No todo lo que se pierde es una desgracia. A veces es una liberación. No todo lo que termina es un fracaso. A veces es un comienzo que aún no puedes ver. El budismo invita a practicar la aceptación consciente, no como resignación, sino como lucidez. Decir esto es lo que hay ahora no significa que te guste, sino que dejas de pelear con la realidad. Y cuando cesa la pelea, la energía se libera. Desde esa aceptación, las decisiones se vuelven más claras. Ya no actúas desde la urgencia de reparar algo que crees roto, sino desde la serenidad de comprender el momento. La acción que nace de la calma es más precisa que la que nace del miedo. Pensemos en la metáfora del bambú. Tan presente en la tradición oriental, el bambú no lucha contra el viento. Se dobla, se mueve, se adapta, y por eso sobrevive. En cambio, el árbol rígido, por más fuerte que parezca, termina cayendo cuando la tormenta es intensa. La rigidez mental funciona igual. Cuanto más te aferras a cómo deberían ser las cosas, más vulnerable te vuelves al cambio. La flexibilidad, en cambio, te permite atravesar lo inesperado sin quebrarte. Muchos descubren la importancia de esto después de intentar controlar todo durante años. Y cuando finalmente se rinden, no por debilidad, sino por agotamiento, algo cambia. No porque la vida se vuelva perfecta, sino porque dejan de exigirle que lo sea. Dejar de controlar no es abandonar la responsabilidad. Es cumplir tu parte con conciencia y permitir que el resto se acomode por sí mismo. Es hacer lo necesario y soltar la obsesión. Es actuar desde el amor, no desde el miedo. Cuando haces algo desde el miedo, buscas garantías. Cuando lo haces desde el amor, disfrutas del proceso. Esta diferencia transforma la experiencia de vivir. La vida deja de ser un proyecto que hay que completar y se convierte en una danza que se despliega. En una danza, si intentas dirigir cada movimiento, pierdes la gracia. Pero si te dejas guiar por el ritmo, el cuerpo se mueve con naturalidad. Así ocurre también con la existencia. Cuando confías en su ritmo, todo comienza a fluir. Aceptar que la vida no sigue tus planes es aceptar que no eres el centro de todo. Y lejos de ser una humillación, esto es un alivio. Ya no tienes que cargar con el peso de dirigirlo todo.
Puedes participar sin controlar. Tal vez hoy algo no salió como esperabas. Tal vez sientes que perdiste el rumbo. Antes de intentar corregirlo todo, detente un instante. Observa. Respira. Pregúntate qué está intentando mostrarte esta situación. A veces, la vida no te quita el camino, te lo cambia. Y ese cambio, aunque al principio duela, puede llevarte exactamente donde necesitas estar. Durante mucho tiempo se nos hizo creer que ser fuerte era resistir, mantenerse firme, no doblarse, no mostrar grietas, aguantar. Y así, sin darnos cuenta, confundimos la fortaleza con la rigidez. El budismo observa esta confusión con mucha calma, porque sabe que gran parte del sufrimiento humano nace de ahí. Hay una fuerza silenciosa que no se impone. No grita, no empuja, no lucha contra lo que es. Es la fuerza de quien sabe ceder sin perderse, de quien se adapta sin renunciar a su centro. Esa fuerza, aunque menos visible, es la que sostiene la vida. En la naturaleza, la rigidez rara vez sobrevive. Lo que permanece es lo que sabe moverse con el cambio. El bambú es uno de los símbolos más utilizados en las enseñanzas orientales por esta razón. Se inclina con el viento, se mueve, se adapta. Y cuando la tormenta pasa, sigue en pie. No porque sea más duro, sino porque es flexible. La mente humana, cuando se aferra a una sola forma de ver las cosas, se vuelve frágil. Puede parecer fuerte por fuera, pero cualquier cambio inesperado la sacude. En cambio, la mente que confía en el movimiento de la vida no se rompe con facilidad. Aprende a moverse sin perder su esencia. Ceder no es rendirse, es comprender cuándo dejar de empujar. Es reconocer que hay momentos en los que insistir solo añade sufrimiento. El budismo no propone abandonar el camino, sino caminarlo con menos resistencia, hacer lo necesario sin luchar contra lo inevitable. Muchas personas temen ceder porque lo asocian con perder control, dignidad o identidad. Pero lo que realmente se pierde al ceder no es lo esencial, sino la tensión, la carga innecesaria, el peso de querer que todo sea distinto a como es. Cuando te permites ceder, algo se afloja por dentro, la respiración se hace más amplia, el cuerpo deja de estar en guardia, la mente se vuelve más receptiva, no porque todo esté resuelto, sino porque ya no estás en guerra con la realidad. El budismo enseña que la verdadera fortaleza no consiste en dominar las circunstancias, sino en no ser dominado por ellas, no reaccionar automáticamente, no dejarse arrastrar por el miedo o la ira, permanecer presente incluso en medio de la incertidumbre. Esto no se logra de la noche a la mañana, es una práctica. Cada vez que eliges no resistir lo que no puedes cambiar, estás cultivando esa fuerza. Cada vez que aceptas una emoción sin luchar contra ella, estás aprendiendo a ceder con conciencia. La rigidez nace del ego. El ego necesita definirse, defenderse, tener razón. La flexibilidad nace de la comprensión. Comprender que no todo necesita ser controlado, que no todo requiere una respuesta inmediata, que a veces lo más sabio es esperar y observar. Cuando la mente deja de aferrarse a una sola forma de ver las cosas, se abre a nuevas posibilidades. Lo que antes parecía un problema se transforma en una enseñanza. Lo que antes se vivía como una amenaza se revela como una oportunidad para crecer. Ceder también implica confiar en el proceso. Confiar en que no todo tiene que ser resuelto ahora, que algunas respuestas llegan con el tiempo, que hay procesos internos que necesitan silencio y paciencia para madurar. El budismo habla de actuar sin forzar, de hacer lo que corresponde y luego soltar el resultado. Esta actitud no elimina el esfuerzo, pero lo vuelve liviano. El esfuerzo ya no nace del miedo, sino del compromiso con la vida tal como es. Cuando actúas desde la rigidez, cada obstáculo se vive como un ataque personal. Cuando actúas desde la flexibilidad, los obstáculos se integran al camino. No desaparecen, pero dejan de ser enemigos. Hay una serenidad particular en quien ha aprendido a ceder. No es indiferencia, es claridad. Es saber cuándo avanzar y cuándo detenerse, cuándo hablar y cuándo guardar silencio, cuándo sostener y cuándo soltar. Esta forma de estar en el mundo transforma la experiencia cotidiana. Las relaciones se vuelven más auténticas, las decisiones más claras, la vida menos pesada. No porque todo sea fácil, sino porque ya no estás cargando con lo que no te corresponde.
Tal vez hoy la vida te esté pidiendo que cedas un poco. No que renuncies a lo que amas, sino que sueltes la rigidez con la que intentas sostenerlo. Tal vez no necesitas ser más fuerte, sino más flexible. En esa flexibilidad hay una fuerza antigua, profunda, silenciosa. Una fuerza que no se agota porque no lucha contra la corriente, sino que aprende a moverse con ella. Hay pocas experiencias humanas tan profundas y tan dolorosas como el amor cuando se mezcla con el miedo a perder, el miedo a no ser suficiente, el miedo a quedarse solo. Muchas heridas no nacen de la falta de amor, sino del intento de retenerlo. El budismo observa el amor con una mirada muy distinta y a la que solemos aprender. No lo ve como posesión, ni como necesidad, ni como garantía de seguridad. Lo ve como presencia, como un encuentro libre entre dos seres que no se pertenecen, pero se acompañan. Cuando amamos desde el apego, el amor se vuelve frágil, necesita constantes pruebas, se alimenta de expectativas, quiere asegurarse de que el otro no se irá, no cambiará, no fallará, y en ese intento de proteger el vínculo, lo ahogamos. Aferrarse no es amar más, es amar con miedo, y el miedo, aunque comprensible, termina erosionando aquello que intenta cuidar. El otro deja de sentirse visto y comienza a sentirse vigilado. El amor se convierte en un espacio de tensión, no de descanso. Las enseñanzas budistas no dicen que no debamos amar profundamente, dicen algo más delicado: amar sin aferrarse, permitir que el otro sea quien es, no quien necesitamos que sea, dejar que el vínculo respire. Esto es especialmente difícil cuando se ha sufrido una pérdida, cuando alguien se ha ido, cuando el abandono dejó una huella. Entonces el corazón intenta protegerse controlando, asegurando, cerrando. Pero esa protección suele cerrar también la posibilidad de un amor verdadero. El budismo entiende el dolor de la pérdida, no lo minimiza, no lo niega, pero señala que el sufrimiento más intenso no viene del amor que se fue, sino del apego a la forma que tenía, a la idea de que debía durar, a la creencia de que sin eso no podríamos seguir. Amar sin aferrarse no significa amar menos, significa amar con conciencia de la impermanencia. Saber que todo encuentro es un regalo, no una propiedad. Que toda relación es un proceso vivo, no un contrato. Cuando comprendes esto, el amor se vuelve más puro. Ya no es un intercambio de miedos ni una negociación constante. Es una presencia compartida. Dos personas que caminan juntas mientras pueden, sin exigirse garantías imposibles. Esta forma de amar también cambia la manera en que vives la soledad. La soledad deja de ser una amenaza y se convierte en un espacio legítimo, un lugar donde puedes estar contigo sin sentirte incompleto. Desde ahí, el amor ya no es una necesidad desesperada, sino una elección consciente. El budismo enseña que nadie puede completar a otro, no porque seamos insuficientes, sino porque ya estamos completos en lo esencial. Cuando buscas en el otro aquello que no te das a ti mismo, el vínculo se vuelve pesado. Cuando compartes desde la plenitud, se vuelve liviano. Esto no significa que no duela cuando alguien se va. El dolor es natural, es humano. Pero hay una diferencia entre sentir dolor y quedar atrapado en él. El apego prolonga el sufrimiento porque se niega a aceptar el cambio. El amor consciente lo atraviesa con dignidad. Soltar el control sobre el otro es uno de los actos más profundos de amor. Es decir, te respeto lo suficiente como para no moldearte según mis miedos. Te amo lo suficiente como para dejarte ser. En las relaciones, ceder no es perder poder, es crear espacio. Espacio para que el amor respire, para que el otro vuelva por elección, no por obligación, para que el vínculo sea un lugar seguro, no una jaula. Muchos descubren esta verdad después de una ruptura, cuando el control ya no es posible, cuando no queda más que aceptar, y en esa aceptación, aunque duela, aparece una claridad nueva. El amor que necesita control no es amor. Es miedo buscando refugio. El budismo no promete relaciones sin dolor. Promete algo más honesto: relaciones sin sufrimiento innecesario. Amar sabiendo que todo cambia. Amar sin exigir permanencia. Amar sin usar al otro como salvavidas emocional. Cuando amas así, incluso si el vínculo termina, algo permanece intacto: tu dignidad. Tu capacidad de amar no se rompe. No te vacías, no te pierdes. Has amado desde la verdad, no desde la dependencia. Tal vez hoy cargas con una historia de amor que terminó,
o con una relación que te duele, antes de juzgarte o endurecerte, pregúntate desde dónde estás amando, desde el miedo o desde la presencia. Amar sin aferrarse no es fácil, requiere valentía, pero es la única forma de amar que no deja cadenas. Y cuando el amor es libre, incluso en la pérdida, hay paz. Pocas palabras han sido tan malinterpretadas como desapego. Para muchos, suena a distancia, a indiferencia, a cerrarse al mundo para no sufrir. Pero el budismo nunca propuso una vida sin emoción ni sin vínculo. Propuso una vida sin esclavitud interior. El desapego no es ausencia de amor, es ausencia de posesión. No es dejar de sentir, sino dejar de aferrarse a lo que sientes. No es retirarte de la vida, sino participar en ella sin perderte. Buda enseñó que el sufrimiento nace del apego, pero no porque amar sea un error, sino porque confundimos amar con retener. Nos aferramos a personas, ideas, roles, imágenes de nosotros mismos, y cuando inevitablemente cambian, sufrimos. La mente humana busca estabilidad. Quiere algo firme a lo que agarrarse. Pero la naturaleza de la vida es el movimiento. Aferrarse al movimiento es como intentar detener el viento con las manos. El agotamiento es seguro. El budismo ofrece una imagen muy clara para comprender el desapego. La flor de loto. El loto crece en el barro, pero no se mancha con él. Vive en el mundo, pero no queda atrapado por él. Así es la mente desapegada presente, sensible, comprometida, pero libre. Desapegarse no significa no tener, significa no ser poseído por lo que tienes. Puedes disfrutar de una relación, de un trabajo, de un proyecto, de un logro. Pero si tu paz depende de eso, entonces no es disfrute, es dependencia. La dependencia siempre trae miedo. Miedo a perder, miedo a cambiar, miedo a que algo externo defina tu valor. El desapego, en cambio, crea espacio. Y solo en el espacio puede florecer lo nuevo. Cuando la mente se apega, se vuelve inquieta, siempre quiere más, o quiere que lo que hay no cambie. En cambio, la mente desapegada descansa en lo que es, no porque se conforme, sino porque comprende. El desapego no te vuelve frío, te vuelve claro, te permite sentir sin quedar atrapado, amar sin miedo, disfrutar sin ansiedad, perder sin desesperación. Cada vez que algo no sale como esperabas y eliges no enojarte, estás practicando desapego. Cada vez que alguien te decepciona y eliges comprender antes que juzgar, estás soltando. Cada vez que haces lo mejor que puedes y luego sueltas el resultado, estás sembrando libertad interior. El apego nos hace vulnerables a las circunstancias. Si algo externo puede destruir tu paz, entonces tu paz no era sólida. El desapego no elimina el dolor humano, pero elimina el sufrimiento innecesario. Buda no dijo que no sentiríamos dolor. Dijo que el sufrimiento es opcional. El dolor es parte de la vida. La mente apegada lo multiplica. La mente desapegada lo atraviesa. Hay una enseñanza zen que dice que el desapego es como cortar una cuerda. Al principio da miedo, porque creemos que esa cuerda nos sostenía, pero luego descubrimos que no nos sostenía, nos ataba. Cuando aprendes a soltar, descubres algo simple y profundo: lo que es tuyo no se va, y lo que no es tuyo no puede quedarse. El universo no te quita nada, solo te aligera. Todo lo que desaparece deja espacio, pero la mente apegada solo ve pérdida. La mente despierta ve transformación. Donde antes había miedo, ahora hay comprensión. El desapego no te pide que no sientas, te pide que observes, que no te identifiques por completo con lo que pasa. Que recuerdes que eres más amplio que tus emociones, tus pensamientos, tus circunstancias. Las emociones vienen y van como nubes. El cielo no desaparece cuando una nube pasa. El desapego es recordar que tú eres el cielo, no la nube. Cuando vives desde esa comprensión, algo se asienta por dentro. Ya no necesitas controlar tanto. Ya no exiges explicaciones constantes. Ya no luchas contra la realidad. El desapego transforma incluso la forma en que trabajas, creas, ayudas. Cuando haces algo solo por obtener un resultado, el esfuerzo pesa. Cuando lo haces por amor al proceso, se vuelve ligero, se vuelve meditación. Los monjes limpian el templo con la misma atención con la que meditan, no porque alguien los observe, sino porque cada acto consciente es una oportunidad de despertar.
Así también tu vida cotidiana puede volverse un espacio de libertad si aprendes a actuar sin apego, caminar, hablar, amar, crear, sin exigirle a cada gesto que te garantice algo. El desapego no te quita la vida, te la devuelve, te libera del miedo constante a perder, te permite estar aquí sin exigir que el momento sea distinto. Y en esa libertad, algo esencial se revela: no necesitas tanto como pensabas para estar en paz. En un mundo que corre, la paciencia parece una rareza, a veces incluso una debilidad. Esperar se interpreta como perder tiempo, callar como no tener nada que decir, no reaccionar como falta de carácter. Y sin embargo, el budismo mira la paciencia como una de las fuerzas más profundas que puede cultivar el ser humano. La paciencia no es pasividad, es presencia sostenida. Es la capacidad de permanecer con lo que es sin huir, sin forzar, sin exigir que el tiempo obedezca a nuestra prisa. Es una forma de sabiduría que no necesita imponerse para ser firme. Cuando la mente se impacienta, se desconecta del momento. Quiere que el futuro llegue antes de tiempo. Quiere respuestas inmediatas. Quiere alivio sin proceso. Pero la vida no funciona así. Todo lo que florece necesita su ritmo. Todo lo que madura lo hace en silencio. Buda comprendió que la impaciencia nace de la resistencia. De la frase interna: esto no debería ser así. Esa resistencia crea fricción, y la fricción, sufrimiento. No por lo que ocurre, sino por la lucha contra lo que ocurre. La paciencia, en cambio, disuelve esa lucha. No porque cambie la situación, sino porque cambia tu relación con ella. Ya no estás empujando el río, estás caminando a su lado. En los textos antiguos se dice que la paciencia es una forma de coraje, porque no hay nada más valiente que permanecer cuando no hay certezas, esperar sin perder la fe, aceptar no saber sin desesperar. La paciencia no te hace lento, te hace profundo. La mente impaciente quiere cerrar procesos antes de tiempo, quiere olvidar rápido, superar rápido, sanar rápido. Pero las heridas necesitan tiempo, tiempo para que la emoción se asiente, tiempo para que el sentido aparezca. La sanación no ocurre por prisa, ocurre por comprensión. La paciencia también cambia tu relación con el tiempo. Dejas de verlo como un enemigo que te roba algo. Comienzas a verlo como un aliado que te prepara. Lo que no llega ahora no es un castigo. A veces es protección. A veces es preparación. Hay momentos en los que el silencio de la vida es más sabio que cualquier respuesta. No porque no haya respuesta, sino porque aún no podrías escucharla. La paciencia te enseña a evitar la pregunta sin ansiedad, a permitir que la vida te transforme mientras esperas. En el budismo existe la palabra kshanti, una de las 6 perfecciones que conducen al despertar. No significa solo soportar, significa mantener la paz del corazón incluso en medio del dolor. No dejar que la mente se endurezca, no permitir que la frustración te cierre. Esta forma de paciencia no se cultiva de golpe, se cultiva en lo cotidiano. Cada vez que eliges no reaccionar de inmediato, cada vez que respiras antes de responder, cada vez que aceptas una demora sin convertirla en tragedia, en esos pequeños gestos se fortalece algo muy profundo. La paciencia también es una forma de amor. Amar sin paciencia es amar con ansiedad. Es exigir que el otro sea distinto, que cambie más rápido, que comprenda antes. Amar con paciencia es respetar el ritmo del otro, su proceso, su silencio. En las relaciones, la impaciencia destruye lo que el amor intenta construir. La paciencia, en cambio, crea espacio. Espacio para que el vínculo madure, para que la confianza se asiente, para que el amor no sea una urgencia, sino una presencia. La paciencia también te enseña a escuchar sin preparar la respuesta, a estar con el otro sin intentar arreglarlo. Ese tipo de escucha cura más que 1000 palabras, porque en ella no hay prisa, solo presencia. Cuando la mente aprende a esperar, algo se aquieta por dentro, el ruido disminuye, la ansiedad pierde fuerza, no porque todo esté resuelto, sino porque ya no estás luchando contra el tiempo. En esa quietud, la vida comienza a revelarse de otra manera. Lo que antes parecía un obstáculo se vuelve una enseñanza. Lo que antes parecía una pérdida se transforma en una redirección. No porque cambie el hecho, sino porque cambia la mirada. La paciencia no elimina el dolor, pero evita que el dolor se convierta en desesperación. Te permite atravesar los momentos difíciles sin romperte, sin perderte, sin endurecerte.
Tal vez hoy estás esperando algo, una respuesta, un cambio, un alivio. Antes de apresurarte, observa qué está ocurriendo dentro de ti mientras esperas. A veces, la espera misma es el camino. Cuando cultivas la paciencia, dejas de vivir como si llegaras tarde a tu propia vida. Comprendes que no hay prisa esencial, que todo ocurre cuando debe, que no puedes llegar tarde a lo que ya está sucediendo. Y en esa comprensión, el corazón descansa. Vivimos rodeados de ruido, no solo sonidos, sino palabras, opiniones, mensajes, pensamientos que no se detienen. Incluso cuando todo está en silencio afuera, la mente sigue hablando, comenta, juzga, anticipa, recuerda. Y en ese movimiento constante, algo esencial queda cubierto. El budismo no ve el silencio como ausencia, sino como presencia, presencia de claridad, presencia de escucha, presencia de algo que siempre estuvo ahí, pero que rara vez dejamos manifestarse. El silencio no es vacío, es un espacio vivo. Muchas personas temen el silencio porque en él se encuentran consigo mismas, sin distracciones, sin historias que contar, sin roles que sostener. En el silencio aparecen emociones no resueltas, recuerdos, miedos antiguos. Y por eso la mente busca ruido, para no sentir, para no mirar. Pero el silencio no llega para herirte, llega para mostrarte. No te enfrenta con lo que está mal, sino con lo que necesita ser reconocido. Cuando dejas de huir del silencio, descubres que no es un enemigo, es un refugio. La práctica de la meditación en el budismo no consiste en forzar la mente a callar, consiste en observar sin intervenir, sentarte, respirar, mirar pasar los pensamientos sin perseguirlos ni rechazarlos, como nubes cruzando el cielo. Poco a poco, sin esfuerzo, algo se aquieta. El silencio no se conquista, se permite, y cuando se permite, la mente comienza a aclararse por sí sola, como el agua turbia que, al dejar de ser agitada, vuelve a volverse transparente, no porque hiciste algo especial, sino porque dejaste de interferir. En ese silencio aparecen comprensiones que no llegan por el pensamiento. No son respuestas verbales, son certezas suaves, sensaciones de encaje, una calma que no necesita explicación. El budismo enseña que la mente tranquila ve la verdadera naturaleza de las cosas. Cuando estás en silencio, no proyectas tanto, no interpretas tanto, observas. Y en esa observación, la realidad se vuelve más simple, menos amenazante, menos cargada de significado personal. Las cosas son lo que son, y eso basta. El silencio también cambia tu relación con el dolor. Cuando no lo cubres con ruido, el dolor se expresa, se mueve, se transforma. No se queda estancado. Muchas heridas sanan no porque las analices, sino porque les das espacio para existir sin resistencia. Hay silencios que curan más que cualquier palabra. Silencios en los que te permites sentir sin explicarte, en los que dejas de exigirte estar bien, en los que simplemente estás contigo, sin corregirte. El mundo moderno nos empuja a reaccionar, a opinar, a responder rápido, pero la mente que reacciona vive atrapada. La mente que guarda silencio responde con sabiduría. La diferencia es sutil, pero transforma la vida. Cuando incorporas momentos de silencio, aunque sean breves, algo se reordena. No necesitas retirarte del mundo. Basta con crear pequeños espacios al despertar, antes de dormir, al caminar sin música, al respirar conscientemente unos minutos. En esos espacios, el alma se asienta, la energía se renueva, la visión se aclara. No porque los problemas desaparezcan, sino porque ya no te confundes con ellos. El silencio también te enseña a escuchar la vida. Cada situación trae un mensaje, pero solo se escucha cuando la mente deja de hablar. Cuando el ruido interno cesa, el corazón entiende. En el camino del Buda, el silencio fue un maestro. Antes de enseñar, se sentó, observó, permaneció. No buscó respuestas afuera, las dejó emerger desde dentro, no desde el pensamiento, sino desde la experiencia directa. Tú también puedes hacer lo mismo. No necesitas saber más. Necesitas escuchar mejor. No necesitas entenderlo todo. Necesitas estar presente. El silencio no te aleja del mundo. Te devuelve a él con más claridad. Te permite actuar sin impulso, hablar sin herir, decidir sin prisa, amar sin miedo.
Tal vez hoy no necesitas más palabras. Tal vez lo que tu interior pide es un poco de silencio. No para escapar, sino para encontrarte. En ese silencio, algo se suaviza. Y cuando algo se suaviza, la vida empieza a fluir con menos resistencia. Llega un momento no siempre claro, no siempre definitivo, en el que la búsqueda se detiene. No porque hayas encontrado todas las respuestas, sino porque algo en ti comprende que seguir buscando ya no tiene sentido. No hay una revelación espectacular, no hay fuegos artificiales. Hay, más bien, una quietud suave, un descanso profundo. El budismo habla de este momento no como una meta, sino como un reconocimiento. Reconocer que aquello que has estado persiguiendo, paz, sentido, plenitud, nunca estuvo realmente fuera de ti. Lo que estaba ausente no era la paz, sino la capacidad de verla. Durante mucho tiempo, la mente creyó que la felicidad era algo que se alcanzaba, algo que se lograba después de ordenar la vida, sanar todas las heridas, comprenderlo todo. Pero esa lógica siempre dejaba la paz para más adelante, y ese más adelante nunca llegaba. Cuando la búsqueda se detiene, no es porque todo esté resuelto, sino porque dejas de pelear con lo que es. El presente ya no se vive como un obstáculo que hay que atravesar para llegar hacia otro lugar. Se vive como el único espacio donde la vida ocurre. Buda enseñó que el sufrimiento no nace del presente, sino del choque entre la realidad y la expectativa. El ahora, en sí mismo, es neutro, respira, late, existe. Es la mente la que lo carga de exigencias. Cuando esas exigencias se sueltan, el presente se vuelve habitable. Vivir en el presente no significa olvidar el pasado ni desentenderse del futuro. Significa no vivir atrapado en ellos. El pasado ya no tiene poder sobre ti cuando no lo usas para castigarte. El futuro deja de dar miedo cuando no lo usas para amenazarte. La atención plena, sati, no es una técnica moderna, es una forma de estar. Caminar sabiendo que caminas, respirar sabiendo que respiras, escuchar sabiendo que escuchas. En esa sencillez, la vida se revela como suficiente. Cuando estás realmente presente, incluso los actos más simples se llenan de sentido. No porque sean extraordinarios, sino porque los habitas por completo. El ahora deja de ser un medio para convertirse en hogar. La mente que busca siempre está un paso adelante. Nunca llega. La mente que está presente ya está donde necesita estar. Y en esa presencia, algo se aquieta profundamente. El ego teme este estado porque en él no tiene nada que hacer. El ego vive del tiempo del yo fui y del yo seré. En el ahora no hay historia que defender, no hay imagen que sostener, solo hay conciencia. Y esa conciencia no necesita esfuerzo, no necesita control, no necesita explicación. Simplemente es cuando te reconoces en ella. La vida deja de ser una carga y se convierte en una experiencia directa. Fluir con el presente no es conformarse, es actuar desde la claridad, es responder en lugar de reaccionar, saber cuándo moverte y cuándo esperar, hacer lo necesario sin tensión. Hay una frase zen que lo resume con sencillez: cuando camines, camina; cuando comas, come. Parece simple, pero encierra una sabiduría profunda. Significa estar donde estás, no dividido, no ausente. El presente también te libera de la culpa y del miedo. La culpa pertenece al pasado, el miedo al futuro. En el ahora, ninguno de los dos puede sostenerse. Aquí solo hay lo que es. Cuando la mente deja de etiquetar y de resistirse, la realidad se vuelve más ligera. No porque cambie, sino porque ya no luchas contra ella. En este punto, la búsqueda se disuelve. No porque hayas alcanzado algo, sino porque comprendes que no había nada que alcanzar. La paz no era un premio, era el suelo sobre el que siempre estuviste parado. Y al reconocerlo, algo se abre. No una euforia, sino una serenidad estable, una confianza silenciosa en la vida tal como se despliega. Tal vez no has llegado al final del camino, tal vez el camino simplemente se ha vuelto más liviano, y eso es suficiente. Hay un punto en el que todo lo comprendido deja de ser una idea y comienza a sentirse como una forma natural de estar. No porque la vida se haya vuelto fácil, sino porque ya no estás en guerra con ella. Siguen existiendo cambios, pérdidas, incertidumbres, pero algo esencial ha cambiado por dentro. Ya no te defiendes del movimiento de la existencia, te mueves con él. El budismo nunca prometió una vida sin dolor,
Prometió una mente que no se rompe ante el dolor, una conciencia que puede atravesar lo incierto sin perder su centro. Y ese centro no está en controlar, ni en perseguir, ni en asegurarse el mañana. Está en aprender a confiar en el ahora. Confiar no es cerrar los ojos, es abrirlos del todo, ver la vida tal como es, sin adornos ni amenazas imaginarias. Comprender que la existencia no conspira contra ti, sino que te está formando. Que cada experiencia agradable o difícil tiene un lugar en el equilibrio mayor. Cuando sueltas la necesidad de controlar, el miedo pierde fuerza. Cuando dejas de perseguir, el cansancio se disuelve. Cuando aceptas la impermanencia, el apego se suaviza. Y cuando habitas el presente, algo profundo se ordena. No porque todo tenga explicación inmediata, sino porque ya no necesitas entenderlo todo para estar en paz. El río no se pregunta si llegará al mar. No mide el tiempo. No se compara. Fluye. Y en su fluir, el mar aparece. Así también ocurre contigo cuando dejas de resistirte. La vida comienza a acomodarse no porque hiciste más, sino porque dejaste de interponerte. Mucho de lo que buscabas calma, sentido, alivio no estaba lejos. Estaba detrás de la prisa, esperando a que bajaras la guardia, a que dejaras de exigirle a la vida que fuera distinta. Cuando confías, no te vuelves ingenuo, te vuelves disponible, disponible para escuchar, para responder con claridad, para actuar sin tensión, para amar sin cadenas, para perder sin destruirte. Este es el corazón de la enseñanza. No hay nada que temer cuando comprendes. La vida no se equivoca en su ritmo, no llega tarde, no te abandona. A veces te detiene porque necesitas mirar, a veces te quita porque necesitas espacio, a veces te hace esperar porque aún estás creciendo. Y tú no tienes que hacer nada extraordinario para vivir así, solo estar, respirar, sentir, permitir. Volver una y otra vez al presente cuando la mente se adelanta o se pierde en el pasado. Cada respiración es una oportunidad de volver. Cada pausa es un recordatorio. Cada instante consciente es un acto de libertad. Si has llegado hasta aquí, no es por casualidad. Tal vez ya no buscas respuestas rápidas. Tal vez solo necesitas comprender para dejar de tener miedo. Y esa comprensión ya está ocurriendo. Que puedas caminar sin prisa, amar sin aferrarte, actuar sin forzar, confiar sin exigirte certezas. Que recuerdes, incluso en los días difíciles, que no estás perdido, estás vivo, y eso es suficiente. Si este espacio de calma te acompañó, si sentiste que alguien caminaba contigo sin juzgarte, puedes volver cuando lo necesites, no para aprender algo nuevo, sino para recordar lo que ya sabes en lo más profundo. La vida sigue, tú sigues, y ahora, tal vez, con un poco más de suavidad.